Hola amigos peloteros, yo soy Jefferson y esto es 11 contra 11. Vamos a analizar la situación actual de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con el doctor Pablo Montenegro. Él es abogado y periodista de la Radio Redonda. ¿Cómo nos encontramos, abogado? Bien, muchas gracias por la llamada, muy gentil. Vamos haciendo un orden pequeño cronológico de las cosas que pasaron en la Federación. Por tiempo vamos. A ver, primero, Jaime Estrada y Carlos Galarza se enteran que aparentemente Francisco Egas ha violado los estatutos porque ellos dicen que el presupuesto era de 4 millones de dólares y Francisco Egas se pasó de ese presupuesto. ¿Qué se hace en ese caso, doctor? Bueno, se reúne el directorio. El directorio analiza varias circunstancias que el señor Francisco Egas informó una cosa en el Congreso, otra cosa al directorio y al final él firma contratos con montos superiores a los autorizados. Visto esta circunstancia, el directorio, parte del directorio, 6 votos, determinan que el señor Francisco Egas deje de ser presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y va sucesivamente los cargos reemplazando, al extremo que Francisco Egas va al tercer lugar y el señor Estrada va a ser presidente de la federación. Aquí quiero preguntar una cosa porque Jaime Estrada, en la entrevista que tuvieron, en la rueda de prensa que tuvieron, al último el abogado Roberto Bonafón le pregunta, ¿existe el estatuto donde hay una reorganización de funciones? Y Jaime Estrada dice que no existe. Ahora la pregunta, si no existe, ¿se puede interpretar como que se puede hacer o que no se puede hacer? A ver, yo mantengo el criterio que todo lo que hizo la Federación Ecuatoriana de Fútbol es totalmente reglamentario. Porque en derecho privado se puede hacer precisamente todo lo que no está prohibido. Entonces, la Federación Ecuatoriana de Fútbol lo que hizo es interpretar su estatuto. El estatuto lo interpretaron y precisamente tomaron esta decisión. Perfecto, o sea, todo es legal, está muy entendido esto y esto es algo que nos cambia bastante la panorámica porque obviamente uno no es abogado y yo pensaba ingenuamente que si no está en el estatuto no se puede hacer, pero bueno, aquí nos cambia bastante. No, en derecho público solo está permitido lo que consta en la ley. En derecho privado no. En derecho privado, en cambio, no se puede hacer lo que está prohibido. Ya, perfecto. Queda bastante claro este tema. Vamos al siguiente punto. Después de esto, se convoca a un consejo extraordinario, congreso extraordinario para legitimar este tema del cambio. Esto, no sé si usted me dice que todo se está haciendo legal, ¿para qué se convoca esto? No se entiende muy bien. ¿Cuál era el afán? A ver, el Congreso lo que quiere hacer es dar validez ante todo lo que dijo el señor Egas. Quieren dar validez con la máxima autoridad. En una institución la máxima autoridad es una asamblea. En este caso el Congreso Extraordinario va a conocer, y precisamente el orden del día está, conocer y aprobar o no lo que ha resuelto el directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces para mí es lo que quiere darle más fuerza de ley, diríamos, la resolución que es de adoptar. Para eso es el Congreso. Ya, perfecto. A ver, Francisco Egas pone informa a la Secretaría del Deporte. Bueno, ahí le pone 3 puntos, más o menos que certifiquen que él es el presidente, después que certifiquen que él es cómo se realizaron los cambios, si es que se puede o no, y después que vean cómo lo deben juzgar. Eso lo pone la Secretaría del Deporte. La Secretaría del Deporte, aquí viene un punto importante. ¿Podría intervenir o no a la federación? ¿Podría legitimar o solo es un organismo para acreditar? ¿Cómo sería el tema? La Secretaría del Deporte únicamente lo que hace es registrar a las listas o a las directivas, de las distintas entidades deportivas. El problema es que yo veo que la Secretaría de Deporte de un tiempo acá no solamente que está registrando, sino que analiza todo el procedimiento. Por eso le piden a usted actas, copias de la cédula de identidad de los que tuvieron. Es decir, para mí se ha extralimitado las funciones de la Secretaría del Deporte. Ahora,
la Secretaría, con la comunicación que le pide Francisco Egas, está actuando legalmente. Sí, a esta fecha, 1 de mayo del 2020, la lista o la directiva registrada en el Consejo de Deportes es la que preside Francisco Egas. Y esto no ha violentado ningún procedimiento la señora secretaria de Deportes. ¿Cuándo podría la Secretaría de Deportes decir que Jaime Estrada es el presidente nuevo? ¿Pasado el Congreso? ¿Podría decir esto? Nunca. Porque la Secretaría de Deportes solamente tiene que registrar, no puede dar el aval. Porque al momento que dice, no se cumplió el artículo tal, lo que sea, está el Estado interviniendo. Y eso es claramente lo que señala la FIFA y la Conmebol. Son entidades autónomas. Incluso ni la FIFA ni la Conmebol pueden intervenir en las decisiones que son tomadas por los organismos asociados a ellos. Entonces, a ver, según entiendo, doctor, lo que tendría que hacer Jaime Estrada es mandar la documentación para que le registren y nada más, la Secretaría del Deporte. Debe hacer eso. Ya, incluso a estas últimas horas, la FIFA ya ha acusado recibo de la documentación enviada por el señor Estrada y a revisar. La FIFA no ha dicho no hay el Congreso, perdónenme, mucha gente está interpretando en ese sentido. Lo que la FIFA está señalando y la Conmebol está señalando de que no reconocerá ninguna decisión del Congreso hasta ellos hacer el análisis respectivo de la documentación. Y vamos, bueno, ahí ya cogemos el tema FIFA y Conmebol, como usted dice, ya dijeron este tema de hasta que no revisen ellos. ¿Habría alguna, a ver, según ABNA, ¿habría algún argumento o alguna forma de que la FIFA diga esta elección no se puede dar? Porque tal vez, no sé, a ver, yo me pongo a pensar desde afuera y digo, tal vez para la Federación Ecuatoriana de Fútbol se puedan hacer cambios en la directiva, pero no sé, supongo o creo, podría haber alguna forma de que en la FIFA hay algún estatuto o reglamento que impida estos cambios. No. La FIFA, insisto, deja que haya autonomía de sus afiliadas. Ya. Cuando hay algunas circunstancias, hay un código de ética de la FIFA en que prohíbe la nominación de ciertas personas que no tienen honorabilidad. En ese momento la FIFA le dice, un ratito señores, ustedes están incumpliendo nuestro código de ética, por lo tanto esa elección no es válida o esa persona no es válida. Pero ahí decir, miren, ustedes hicieron un congreso firmando la prosecretaria y no el secretario, no hay tal. Vamos al tema, a la publicación de ABNA que puso, y según un artículo de la misma Federación Ecuatoriana de Fútbol, dice que el Congreso tiene que ser físico y tienen que ir rotando la sede. En este caso no hay una argumentación para hacer un Congreso virtual. Igual, aplicaría el tema de que como no hay, se podría implementar, como usted nos dijo, en derecho privado. Yo insisto, a mí me da pena ABNA. ABNA antes era bien unida, hoy no están todos los clubes en esta unidad, una. Dos, no es sabido lo que se acaba de decir de que no se podía hacer un congreso virtual. En derecho privado yo puedo hacer un congreso virtual por lo que les dije anteriormente. Y tercero, si ABNA está tan legalista, ¿por qué ABNA manda una comunicación que va a existir pero bajo protesta? ¿En qué parte de la ley del deporte, si quieren interpretar la ley del deporte, en qué parte del estatuto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y en qué parte del estatuto de ABNA dice que se podrá asistir a reuniones bajo protesta? No hay tal bajo protesta. Claro. Bueno, avancemos con este tema. Vamos ahora a lo que hizo Francisco Egas, que fue poner una acción de protección. Esto, bueno, ya tenemos un precedente, algo por el estilo, no igual, pero medianamente similar, que fue en el caso del Club Sandino, que tuvieron que parar todo el Congreso, que parar todo este tema, porque, bueno, este club puso esta acción de protección. Aquí, ¿podría hacer lo mismo? ¿Se podría parar el Congreso por esta acción de protección o no? Yo, si sería el abogado asesor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, diría, señores,
no hagamos caso a esta circunstancia. ¿Por qué? Y voy a poner un ejemplo. Cuando un futbolista no le paga un club, ¿a quién recurre? No recurre a la justicia ordinaria, recurre a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y en caso de, recurre a la FIFA, y en caso incluso recurre al organismo más importante que es el TAS. El señor está diciendo, vean señores, a mí me quitaron la presidencia, es un asunto muy personal de él. Entonces él no podía haber recurrido, para mi concepto, a la justicia ordinaria. Él está reclamando una vulneración de derechos personales. Entonces él debería comparecer al Congreso y ahí hacer la pelea. No ante un juez competente, que en este caso, mejor dicho, no ante un juez ordinario. Para mí, el error craso de Francisco Egas es que su problema personal ocasionado en el deporte les lleva a la justicia ordinaria. Pero, a ver, tengo entendido que si no se hace caso a una acción de protección, uno se podría ir directamente, o tal vez Jaime Estrada podría ir a la cárcel o algo así. Esa sería la conclusión. No. A ver, primero, recién lo que está es la acción de protección entró a sorteo, ya recayó en el juez de Quitumbe, de la Unidad Judicial de Quitumbe. El juez va a analizar y si analiza, puede ver, está incompleta la demanda, hay que aclarar la demanda y proceder a señalar, según el análisis, se suspende el Congreso y notifica ahí la suspensión del Congreso. Hasta la realización de la audiencia. En la audiencia las partes van y formulan sus elementos de cargo y de descargo. Después de eso el juez en ese momento toma una decisión. Si no se cumple con esa resolución que dicta el juez, puede haber consecuencias posteriores. Pero posteriores, bueno, ya. Vamos ahora en un caso, no sé, a ver, yo sé que usted está por la tesis de que la FIFA no va a hacer nada y está revisando, pero supongamos que la FIFA nos dice lo que están haciendo no se puede hacer. FIFA podría intervenir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol o no. Yo insisto que no puede intervenir. Es una circunstancia, se va a decir, señores, la FIFA, lo que ustedes han hecho es improcedente. Por lo tanto, se mantiene el directorio anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? En un supuesto, yo también voy a elucubrar como usted lo dice, Jefferson. Voy a decir, ¿qué van a hacer? Muy bien, los clubes que sé que asociaciones, clubes en su mayoría están en contra del señor Francisco Egas, muy bien, convocamos a un congreso para juzgar al señor Francisco Egas. Perfecto. Según algunos directivos, dicen que el 85% de los votos que va a tener este Congreso ya serían para Jaime Estrada. Es decir, ya él prácticamente sería oficializado como presidente en este Congreso. Una óptica en cuanto a lo futbolístico, doctor. ¿Cómo vería esta federación con Jaime Estrada? Porque de lo que se dice, o de lo que ha dicho Jaime Estrada, él, por ejemplo, no tiene mucha relación con el abogado en ese tiempo dirigía la federación, con Santo Duale, lo ha dicho en la rueda de prensa. ¿Cómo vería esta nueva directiva presidida por él? Yo digo una cosa, antes de las elecciones, yo tengo un defecto, soy general antes de las batallas, no después de las batallas. Yo decía, Francisco Egas, una cosa es dirigir un club que es mío, porque sea como sea la Católica, es la familia Egas. Claro. Falta plata, pon plata, pon tu publicidad del banco, pon lo que sea, es dinero. Y nadie le toma cuentas, nadie. Y otra cosa es dirigir la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por todo, porque hay asociaciones, hay los clubes, hay intereses de los árbitros, hay intereses de los jugadores. Y yo también decía, señor Estrada, ¿qué antecedentes tiene el señor Estrada? ¿Dónde está su equipo? En la B. ¿Qué ha hecho su equipo? Entonces, mantenía otro criterio. Para mí, y todos son los mismos que han estado en el fútbol ecuatoriano. Que ahora el señor Michel Deller haya demostrado que tiene capacidad es una cosa distinta. Pero son los mismos dirigentes, los que han estado con los vicios que tuvo en la época de Lucho Chile. Voy a decir, yo no veo ningún cambio en la Federación Ecuatoriana de Fútbol con nombres. Otra posibilidad. Ha dicho igual Francisco Egas que él no tendría problema en generar unas nuevas elecciones. Tal vez si por ejemplo en el Congreso dicen yo renuncio, pero quiero que renuncie todo el directorio para
crear unas nuevas elecciones y votar por un nuevo presidente. ¿Se podría dar esto? A ver, yo renuncio, pero vos también renuncia. Uh-huh. ¿Yo por qué voy a renunciar? Claro, claro. ¿Ya? Entonces, no puede estar sujeto a la voluntad de terceros. Lo que ayer nosotros hablábamos con Amílcar Mantilla sí dijo, si nuestra tesis no es la ganadora, yo renuncio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Claro. Entonces, qué sé yo, mañana el señor Francisco Egas, no mañana, hoy el señor Francisco Egas es ratificado como presidente y Amílcar Mantilla sigue, ¿qué significa? Que no tienen palabra. Claro. Otro yo punto, mismo, si soy Francisco Egas y mañana, el día de hoy, el Congreso no me ratifica, no me voy a quedar de tercer vocal, yo renuncio. Claro, claro, normal. Y si Francisco Egas mañana, hoy día, se queda presidente, perdóname, ¿cómo voy a trabajar yo con 6 personas que están en contra mía? Sería, o sea, igual Jaime Estrada no debería estar en ese directorio si es que está elemental. Claro. Algo que dijo Francisco Egas también es que FIFA estaba mandando o analizando ellos estaban trabajando con FIFA un nuevo estatuto porque el anterior con el que se eligió a Francisco Egas fue la última vez que se utilizaba ese estatuto. El estatuto se demoró y por este tema de la pandemia y demás, pero podrían, no sé, generar o pedir el nuevo estatuto a FIFA. No sé cómo se maneja el tema, porque no creo que solo FIFA pueda generar el estatuto. Como usted dice, son federaciones autónomas, pero con este nuevo estatuto ¿se podría hacer algo? ¿Se podría demorar esto para que llegue el estatuto y poder, no sé, elegir conforme el estatuto? Lo que la FIFA en su nueva norma dice que todo club puede integrar, si está legalmente constituido, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol o una federación nacional. Llámese clubes, amateurs, playa, salón, de mujeres, etc. Basta que sean clubes, pueden afiliar. Este estatuto debía haberse aprobado en la época de Carlos Villasís. Ya está un año el señor Francisco Egas y no lo ha hecho. Porque no les conviene, así de simple. Ahí no va a tener un voto. Van a intervenir los jugadores, van a intervenir el representante de los árbitros. Entonces, hoy porque se presenta esta circunstancia, comienzan a recordar del estatuto. Esta norma debería haber sido aprobada hace tiempo. Aquí no, lo que hace la FIFA es mandar a gente para que ayude a elaborar el estatuto, no para otra cosa. Claro. Es decir, me imagino, yo por ejemplo, si yo soy el abogado que hago el estatuto, yo pondría una transitoria en que señale que una vez aprobado el estatuto por los organismos competentes se procederá en el lapso de 90 días a convocar a nuevas elecciones o en su defecto este directorio se permanecerá hasta terminar el periodo. Doctor, a ver, como usted ve las cosas, yo creo que Jaime Estrada sería el que termine siendo presidente el día de hoy por votación, por elección simple, pero para usted, Jaime Estrada, como nos decía, ¿no sería algo parecido a lo que hizo Luis Chiriboga más que Francisco Egas? Yo sé que Francisco Egas no limpió, no hizo muy bien las cosas, pero yo, para mí, veo una inclinación de Jaime Estrada un poquito más para el tema Luis Chiriboga, para el tema, como digo, abogados, para el tema de la gente que está ahí. ¿Cuál es su opinión sobre el tema, Doc? Yo creo que deberíamos olvidarnos del ingeniero Luis Chiriboga. Si estamos hablando de una federación y si supuestamente los nuevos dirigentes de la federación son anti-chiriboguistas, yo no sé por qué seguimos hablando de Lucho Chiriboga. Pero hay razones para hablar de Lucho Chiriboga. Francisco Egas, que se cree el hombre que le iba a cambiar la federación, ¿a quién les contrató como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Al señor Vinicio Luna. ¿Quién es el señor Vinicio Luna? El que hizo todos los problemas o uno de los que estuvo en los problemas del señor Luis Chiriboga. Entonces, ¿de qué cambios de federación estamos viendo? ¿De qué cambio de federación estamos viendo si vemos que varios clubes le utilizan al señor Vinicio Luna? Claro. Entonces, no veo cambios yo, sinceramente. Una última cosa, Doc.
En el tema de el técnico, Jordi Cruyff, esto creo que fue una de las mayores polémicas. ¿Qué piensa usted? El técnico, obviamente, no se puede romper contratos, pero fue bien elegido, fue mal elegido, solo para terminar por Francisco Egas y su director. Yo estuve en contra de Jordi Cruyff. Primero, por la parte económica. Claro. Segundo, por la realidad nuestra. Tercero, porque el fútbol ecuatoriano tiene que comenzar a hacer un proceso. Ya puedo venir aquí el mejor técnico. ¿Dónde están los jugadores para clasificarse a un mundial? Debería iniciarse un proceso. Y otra cosa adicional que yo también cuestioné eso, hablaban del 3-0. Decía claro. Que, ¿quién le asegura al señor Francisco Egas que va a quedarse aquí 12 años? Nice. Porque yo mañana, a mí no, al presidente, yo digo, no, este proyecto a mí no me parece nada agradable. Yo le cuestioné al presidente de la República que está haciendo 3.000 canchas, perdóname, hay cosas más emergentes. Antes de estas circunstancias que estamos viviendo el país, pero había cosas más emergentes, ¿no? El fútbol, todo el mundo tiene cancha de fútbol, pero en otras actividades no hay. Entonces, yo sinceramente digo, con una cosa más grave, conozco que el contrato elaborado a Jordi Cruyff no fue elaborado por el señor Santos Boale, sino por abogados externos. Una, dos, conozco que Jordi Cruyff puede decir al ecuatoriano de fútbol, muchas gracias, y me voy. Pero si en caso que la federación diga, señor Cruyff, muchas gracias, la ecuatoriana tiene que indemnizar, que sería una barbaridad lo claro. que en el aspecto legal. Ojo, lamentablemente todos decimos, conozco, pero ni los dirigentes de elección han podido ver el contrato. Claro. Y obviamente, bueno, esto sí fue, para mí, es un error de Francisco Egas, el tema de poner una cláusula de confidencialidad excluyendo a su directorio. O sea, para mí, el tema de que se estaban empezando a dividir entre Francisco Egas y Jaime Estrada va mucho antes, porque la elección de Jordi Cruyff fue hace algunos meses, pero antes de eso ya se veía división, distanciamiento entre ellos, y yo creo que, o sea, no sé si esté de acuerdo conmigo, Doc, que fue una mala decisión. A ver, fue para ganar la elección, fue buena decisión que Francisco Egas y Jaime Estrada se pongan juntos, pero ya al momento de trabajar, cada uno por su lado. ¿Qué piensa, Doc, de ese tema? Yo considero que lo que ha pasado en el fútbol nuestro se hace solamente por ganar elecciones. Claro. Nada más, solo por ganar elecciones. No ven el bien común. A tal extremo que el señor Egas estuvo trabajando con Michel Deller, que dicen que él fue el hombre que se contactó con Jordi Cruyff, y con el señor del Guayas. Son tres, al resto ni les tomó en cuenta. Claro. Entonces, perdóname, cuando uno ha sido dirigente, lo que trata es de unir al resto, trabajar. A ver, yo le doy funciones al señor Estrada. No me cumple, conste. Yo te estoy dando funciones, pero no cumples. Entonces yo sí le digo muchas gracias, hasta luego. En cuanto no me vuelvas a reclamar, porque eres bueno para hablar, pero no para trabajar. Claro, tiene toda la razón. Un último mensaje, Doc, antes de despedir esta pequeña entrevista, algo que nos quiera decir. Vea, yo le digo que en este momento el fútbol es lo menos importante, sinceramente. Claro. El fútbol va a pasar cosas muy graves, ¿no? Sabemos, y hay varias asociaciones que están suspendiendo los torneos, están dando por terminado. ¿Qué irá a pasar con las empresas, con el asunto dinero? El fútbol es dinero. Claro. Se debe sincerar los sueldos de los jugadores. Es increíble que los jugadores cobren millones. Yo sí creo que es aquí en el país que se pague a un jugador $140,000. Es un insulto. Porque no digo a la pobreza, porque yo no soy demagogo de la pobreza. En ese mismo equipo hay jugadores que ganan $6,000, $7,000. Las divisiones formativas son votadas, no son consideradas. Entonces, sí me parece inaudito que un jugador, por más crack que sea, gane $140,000. Mientras claro, en casa mismo hay gente que de pronto se come la camisa, ¿no? Yo siempre digo, la caridad debe comenzar en casa, no haciendo obras de caridad afuera. Bueno, muchas gracias, Doc, por esta pequeña entrevista. Antes de despedirnos, le quiero pedir un favorcito último. Es aquí en 11 contra 11, nosotros ponemos 2 dedos aquí y nos despedimos así, decimos adiós. Así que quería ver si me podía ayudar con eso, Doc. Adiós, entonces. Muchas gracias, Doc, que pases muy bien. Okay. Y ya veremos qué pasa más tarde. Hasta luego y muy buena suerte.